un autor, llevo 12 años en esto y 6 o 7 novelas ya, no sé cuántas, y un libro de relatos. Lo compagino todo con mi oficio de ingeniero y sobrevivo como buenamente puedo. Empecé a escribir pues, en mis tiempos universitarios, a los 19, 18, por ahí más o menos. Empecé haciendo realismo sucio y estaba en un fanzine y bueno, al principio yo era una especie de aprendiz de Bukowski, por decirlo de alguna manera. Poco a poco la cosa fue cobrando forma y me fui decantando hacia los derroteros en los que estoy ahora. La decisión de arrancarte a escribir es que a menudo es algo gradual. Empiezas escribiendo poesía en una servilleta en un bar y cuando van pasando los años pues llega un momento en que tienes que entregarle a tu agente un manuscrito para el mes que viene. Y sin verlo ni comerlo de repente te conviertes en un autor pues, que malvive en el área semiprofesional. De alguna manera he transitado dentro de todos los géneros los subgéneros de la ficción especulativa y que poco a poco me he ido volviendo pues, cada vez más, no sé, más práctico, más rápido. La prosa se me ha vuelto cada vez más ágil y a los lectores les desconcierta muchísimo la facilidad con la que de un libro para otro cambio de temáticas, cambio de registros, incluso de fórmulas, ¿no? Estoy como una cabra y cada libro es distinto al anterior. Meterte en una historia como esta, en un Sword and Planet, que hibrida géneros, con estos formatos, en este sello, con la que está cayendo, no fue una decisión premeditada que yo dijera voy a hacerlo así, así, no, de alguna manera la idea empezó a cobrar forma a medida que yo fui manejando elementos que la ficción especulativa ha ido descartando. El Sword and Planet es un subgénero que tuvo su auge en los 80, incluso antes, pero nunca pareció acuñar grandes obras, ¿no? Es curioso, o sea, tiene que haber un área entre la espada y brujería y la space opera, ¿no? Que funcione, porque si Star Wars es tan importante, digo yo que ahí habrá, no sé, un nicho desguarnecido, ¿no? Y empiezas a darle vueltas a esa idea, la vas combinando con otras, te fijas, pues dentro de lo que es el biopunk, yo estaba obsesionado con la simbiosis como motor evolutivo, y cuando empiezas a juntar en la coctelera loca y enferma que es tu cabeza, ¿no? Te pones a juntar distintos ingredientes, empiezas a agitarlos, fue cobrando forma la idea, y hubo un momento en que se volvió tan fuerte que ya era imposible desoírla, ¿no? Y yo estaba escribiendo otra cosa y aquello me volvía a la cabeza una y otra vez y dije, tengo que hacer este trabajo. Cuando estás en plena promo ya aparecen detractores, ya aparecen haters, ya aparece gente que dice que tu libro falla aquí y allá. Luego pasa el tiempo y las críticas pues, se van acumulando y las cifras se van fraguando, van cobrando forma y el tiempo pone a todo el mundo en su sitio, ¿no? Yo creo que al principio tuvimos mucha polémica con los formatos, con alguna declaración desafortunada que pudiera hacer alguna otra persona, especialmente las que no eran yo. Y hubo algo de mal rollo, pero yo creo que de alguna manera ya no solo las cifras, sino todo lo que me llega a mí de feedback del libro. Y ahí está en internet, hay gente que te puede decir cosas del libro que no le hayan gustado, evidentemente no existe la obra perfecta. Pero de alguna forma hemos conseguido que acabe quedando ahí el trabajo y yo creo que el tiempo nos ha ido dando la razón. Más que nada porque el planteamiento es nuevo y distinto y en un tejido como este, si no tienes algo que aportar que sea rompedor, posiblemente estés de sobra. Cuando te planteas una trilogía como esta con una determinada ambientación que tienes que levantar y unos personajes que tienen que ir cambiando, el world building tiene que acabar definiendo todo un escenario complejo entero, tienes que planificar. Yo nunca había planificado tanto el transcurso de un libro. ¿Qué ocurre? En la segunda entrega empecé a sentirme cómodo, empecé a ver que el tema, el argumento, los personajes se arrancaban, cogían fuerza. Hay un momento en que la historia y los personajes cobran vida y el autor tiene que hacerse a un lado para dejarles trabajar y dejarles evolucionar y que todo sea una consecuencia de lo anterior. Es una cosa que me picaba mucho, ¿no? Porque a menudo me dicen, tus personajes no evolucionan, Emilio, empiezan y acaban igual. Pues no, he querido que esta vez vayan evolucionando y la evolución, de alguna forma, es lo que me ha ido dando cada vez más soltura. El libro se ha vuelto cada vez más rápido y la aventura es cada vez más, sí, como una road movie, en cierto modo, es el formato que ha acabado cogiendo la historia, pero más que nada porque mis personajes van huyendo hacia adelante y no saben a dónde van tampoco. Ronda rápida de preguntas típicas. Esa pregunta es bastante tramposa. Yo siempre improvisaba y mucho en mis libros, ¿no? Y algunos incluso los arrancaba sin saber cómo iban a terminar. Las etiquetas bien utilizadas son una herramienta para orientarse, para organizar estanterías y para encasillar obras y autores.
El problema es que si no se utiliza con cuidado, más que una herramienta, son una camisa de fuerza. Los escritores somos cronistas de nuestra época. Esto quiere decir básicamente que, bueno, que vemos la realidad que nos envuelve y la retratamos de un modo u otro, ¿no? Incluso cuando ambientas algo en un futuro muy lejano, como es el caso de mi último trabajo, estás hablando del presente. A la hora de desenlazar, la mayor parte de los autores tienen un problema, y es que al lector promedio ya es difícil sorprenderlo hoy en día. Hemos visto muchas fórmulas y muchos trucos y ya no somos fáciles de engañar, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo de alguna forma me he planteado desde el principio, desde que empieza la Más Crepuscular hasta que empieza Subsolar, me he ido planteando lo de amagar, que no se vean algunas cosas. Y nadie está viendo venir el desenlace, la resolución final que va a tomar el libro y cómo va a acabar. No he oído que prácticamente nadie me haya indicado esto, me parece que tal, que cual. No. Os espera una sorpresa gorda cuando acabe todo esto, porque la historia no es lo que parece. Y porque, de alguna manera, cuando empiezas a ver a los críticos y a los reseñistas que están más curtidos y tienen más experiencia y te calan pronto y eso. Muchos de ellos han creído ver cosas en mi libro que no y digo, joder, se la estoy clavando a todo Cristo y no sé cómo... Estoy un poco intrigado y con ganas de ver cómo acaba esto, al final la cara que se os queda y cómo recibe la crítica y el público el sablazo del final, porque la historia no se resuelve hasta el epílogo. Yo siempre he hibridado los géneros. Y siempre me he movido dentro de la ficción especulativa. Ficción especulativa, fantástica, ciencia ficción, terror. En palabras de George R. R. Martin, se trata de los mismos tíos en el mismo sitio con distintos muebles. Me gusta ese planteamiento porque de alguna manera siento que es lo que yo siempre he visto, ¿no? Al fin y al cabo, la literatura de terror se vale el elemento fantástico para trabajar el miedo y la ciencia ficción y la fantasía, de alguna forma, en el momento en que le das una explicación empírica a todo lo que sucede y utilizas la ciencia para apuntalar lo que desde lejos, o sea, parece la tercera ley de Clarke, que dice que toda tecnología lo bastante avanzada es indistinguible de la magia. Yo he utilizado eso en esta trilogía para encontrar una correa de transmisión, ¿no?, entre el fantástico y la ciencia ficción. Cuando empecé a trabajar, la gente me decía que yo hacía literatura de género, como diciendo, de distintos géneros y distintas... Me preguntaron, ¿esto de Cenital, tú no hacías terror? Y yo les dije, no, sí, es que ahora me dedico a la literatura del pánico. Quiero decir que, de alguna forma, lo de las etiquetas, pues sí, es complicado cuando vas saltando de subgénero, pero bien mirado, he estado siempre haciendo ficción especulativa. Y al final, pues supongo que tendré que quedarme con ese amparo, ¿no?, con esa etiqueta, que es la que me han cascado en la Wikipedia últimamente y casi que, bueno, pues adjudicado, ¿no?, porque hasta la fecha todavía no he hecho nada estrictamente realista, pero todo llegará.